Camilo, ya es domingo en Azerbaiyán. ¿Qué consecuencias podría tener un fracaso en alcanzar un acuerdo sobre financiación climática en esta cumbre? ¿Qué pasaría? Pues digamos que es un tema realmente preocupante y digamos sería uno de los temas pendientes para lo que sería la próxima COP en Brasil, pero claramente digamos que los países, hay un principio que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, por eso se habla de que los países desarrollados tienen como esta cuestión de ofrecer financiamiento climático, reconocemos que ya subió a 300.000 millones de dólares, pero realmente lo que están pidiendo los países en vía de desarrollo es cerca de 1.3 billones de dólares. Entonces, estamos viendo un gap muy grande, lógicamente, para poder mover las acciones de mitigación que necesitamos financiamiento. Se han, digamos, definido diferentes tipos de instrumentos por los cuales se permitiría ese financiamiento, pero realmente nos estaríamos quedando un poco corto. Lo que dice, por ejemplo, representantes del Ministerio de Ambiente de Suiza es que ellos están pensando en una cifra de 300.000 millones de dólares porque quieren tener un número que sea realista y que sepan que puedan cumplir, pero lógicamente esto no cumple las expectativas de los países en vía de desarrollo, y de hecho en el texto se reconoce que más o menos cerca de 5.1 y 7 billones de dólares se necesitarían hasta el 2030 para poder cumplir las metas de las NDC, de los diferentes países dentro del Acuerdo de París. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo en esta cumbre? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Yo creo que, a ver, lógicamente de hecho las negociaciones debieron haber terminado hasta, digamos, ayer viernes. Por esta cuestión se sigue negociando, se sigue hablando entre los países hasta lo que queda del fin de semana. Si no, tendríamos que esperar a que se den nuevas reuniones, digamos, son reuniones preparatorias para la próxima COP, para ir avanzando en los textos, pero digamos que es como si tuviéramos un hold o digamos en suspenso un poco la llegada de nuevos recursos. De hecho, uno de los puntos también que por ejemplo fue sacado de la última versión del texto es el tema de cortar los subsidios a los combustibles fósiles, que es algo que también generó como cierta inconformidad por parte de ciertos sectores, ¿cierto? Y también una parte que fue muy llamativa es que lo que vemos, a pesar de que no se avanzó en este tema de financiamiento, digamos, no se ha logrado el resultado que estamos esperando, esto sí presionó para que se llegaran a acuerdos dentro del artículo 6 y sí se aprobaron reglas dentro del mundo de los mercados de carbono. Entonces sería como la consecuencia inmediata es que no se estuvieran llegando la cantidad de recursos necesarios, todavía se estaría trabajando sobre la base de lo que fue acordado el 2015 en el Acuerdo de París, que es una meta de 100.000 millones de dólares, pero realmente pues no es lo que necesitamos en estos momentos. De hecho, hasta la misma COP de biodiversidad tiene una meta mayor que es de 200.000 millones de dólares, entonces tenemos un gap realmente muy serio en ese punto. Ahora, ¿cómo están influyendo las tensiones geopolíticas actuales en las negociaciones sobre esta financiación climática? Eso es una gran pregunta. Hemos escuchado mucho precisamente en los diferentes artículos de análisis que está el tema de que países desarrollados de Occidente están solicitando que, por ejemplo, China, que es el mayor emisor en estos momentos en términos absolutos, y países del Golfo aporten mayor cantidad de recursos. Digamos que lo que podemos ver es que y lo que se está basando, por ejemplo, China y otros países, que todavía no se han sumado a esa gran apuesta sobre financiamiento, es que están utilizando todavía las reglas de lo que fueron el protocolo de Kioto en 1997, donde era básicamente el anexo 1 del protocolo de Kioto y definía cuáles eran los países desarrollados que iban a tener mayor financiación. Lógicamente, la realidad de China y algunos países del Golfo es muy distinta hoy en día a la que era en 1997, ¿cierto? Y por eso mismo es que Sí. lógicamente ahí no debe ser visto como un tema de que la financiación climática es un tema de perder competitividad, sino que al contrario es ver cómo se pueden encontrar oportunidades dentro del desarrollo económico por parte de los diferentes países, pero claramente hay un tema económico, incluso de comercio y financiación entre países, digamos, estas dos caras que estamos viendo en estos momentos en el mundo. Occidente, países desarrollados y los países que podemos ver más en otra esfera, algunos de ellos que hacen parte de BRICS. Camilo, me queda poco tiempo, pero te quiero preguntar qué criterios se están usando para determinar cuánto financiamiento climático es necesario para estos países en desarrollo.
Realmente ahí lo que se hacen son evaluaciones económicas. Cuando los países están construyendo sus índices o sus metas climáticas, necesitan saber cuáles son los costos de abatimiento de cada una de esas medidas. Entonces lo que hacen es sumar todos esos costos de abatimiento o los valores que les cuesta a ellos cumplir las NDC, que es este valor que les decía ahorita de cerca de 5.000, 6.800, 7.000 millones de dólares. Y con base en eso es que empiezan a hacer esas mediciones de cuál es el valor que se necesita.